Hola amigos, mi nombre es José Ampaunero y este es un nuevo vídeo de República Económica. Pues nada, hoy traigo un nuevo vídeo en el que un oyente, escuchante, televidente, replicante, igual es un bot, Juan Carlos Rabaneda, gracias por el comentario por cierto, me preguntaba cuál sería la rentabilidad mínima que habría que sacar en una inversión inmobiliaria sin apalancamiento. Me voy a poner serio. Como buen economista que soy, ¡depende! Pues sí, porque todos los economistas al final acabamos diciendo que depende, porque es nuestra gran frase. Lo primero, definiría cuál es la rentabilidad mínima que obtendría desde el punto de vista de inversión inmobiliario y cuál sería la inversión inmobiliaria sin riesgo desde el punto de vista de activo, más seguro, más tal, etcétera, ¿no? Después de un poquito ver un poquito todo, de ir trabajando en el canal, de aprender, de hacer muchas cosas, yo hoy por hoy te diría que lo más claro que yo haría sería sinceramente obtener un ETF puro de sector inmobiliario, ¿vale? Que yo creo que sería digamos, lo más claro, o bien algún fondo de inversión muy especializado en inmobiliario con unas comisiones de gestión bajas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los ETFs estamos hablando que los ETFs inmobiliarios pues realmente suelen meter en Europa unas hostias pues bastante guapas, ¿vale? Entonces encontrarnos con que nos cobren un TER de un 0,40 o un 0,60% pues es bastante potente. Entonces si te encuentras un fondo de inversión pues de autor o de que sea, que hable mucho desde el punto de vista inmobiliario, que se centre en el inmobiliario y que te pueda cobrar pues un 1%, pues le daría una vueltita, ¿vale? O sea que muchas veces yo soy de los decir, oye, tengo mis grandes dudas entre un ETF o un fondo de inversión y muchas veces depende del tipo de comisiones que también los ETFs van a cobrar, porque a veces hay gente que piensa que los ETFs son tiradores de precio y fijaros, en el tema de inmobiliario pues hablamos de terrenos ETFs que te pueden cobrar ese 0,40, 0,60%. El fondo ETF pues más grande en Europa, que actualmente es el ICERES Developed Market Property Yield Usage ETF, ¿vale? De BlackRock, en el que pues tendríamos 320 acciones y tendríamos la opción de acceder, pues yo creo que son 15 o 16 países, o sea que yo creo que lo tendríamos una diversificación pues digamos bestial, ¿no? Este fondo de inversión o este ETF, perdón, ¿cuál rentabilidad por dividendo nos soltaría? Pues nos soltaría un 2,5% por dividendo. Pensar que hace unos meses los REITs no estaban cotizando tan alto como están cotizando en la actualidad y ese 2,5 pues era más cerca de ese 3,6, 3,7%. Bien, si por ejemplo dices, vale, pues el global está guay pero quiere Europa, pues podrías irte a otro, digamos, ETF europeo, European Property Yield UCITS ETF, que nos estaríamos hablando de que nos daría un 2,62% en acciones, ¿no? Fijaros que estoy hablando que cualquiera de estos dos ETFs nos estaría soplando directamente un 0,40 o 0,60%, es decir, que si compramos las acciones directamente, nos hacemos nuestro pequeño fondo de inversión con los REITs que nos molan, pues posiblemente nos encontraríamos con ese 3,10, 3%, más o menos, ¿no? O sea, entonces, para que os hagáis un poco una idea, esto sería el activo inmobiliario, te diría casi sin riesgo. Que si me dicen entre coger un activo inmobiliario, es más, comprar una acción inmobiliaria o sacarme limpio ese 3%, ¿vale? Pues directamente me iría este activo, digamos, sin riesgo directo, ¿no? Otras cosas que tiene el tema inmobiliario que yo creo que va, digamos, en contra de hacer una inversión directa, ¿no? Y es decir, por ejemplo, tú puedes tener ETF y directamente decir al cabo de media hora, no quiero, necesito la pasta por otra cosa, pues lo vendes. O puedes comprar y vender las acciones de cualquier REIT europeo o SOCIMI española. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando invertimos en inmobiliario son inversiones que son a medio largo plazo. La leche que nos meten desde el punto de vista fiscal a la hora de impuestos a la hora de comprar, bien, eso es un detalle. Y luego pensar que vamos a tener una cantidad de dinero invertida que no es fácil venderla. Al final tienes que poner el anuncio, tienes que venderla, pasa una serie de meses, etcétera. O sea que desde el punto de vista de liquidez, esa liquidez también vale. Que yo le sumaría entre 1%, 1,5%, 2% incluso por ese riesgo de liquidez. Que también para determinadas personas tener este riesgo de liquidez pues también está guay, ¿eh? O sea, fijaros la cantidad de gente que con el crack que tuvimos con el COVID el año pasado, pues vendieron todo como locos. Si tú tienes el piso, pues como no cotiza, no vendes, ¿no? Entonces, piensa cómo eres, ¿no? Y si tú eres una de las personas que tienes miedo y cuando ves venderías, pues igual estar en inmobiliario y saber que no puedes vender y que no tienes más pelotas que quedártelo,
pues yo creo que tampoco, digamos, es algo malo. Pero ese riesgo de liquidez yo creo que está, pues digamos, claro. ¿Qué más te diría? Depende del activo inmobiliario que estemos hablando, y voy a centrar un poquito en el tema inmobiliario de pisos, ¿no? De viviendas, ¿no? Que como en otros vídeos os he comentado, hablaría siempre de 4 tipos, el A, B, C, D. El A sería el tipo bueno en el centro de la ciudad, el B sería que bueno, pero que algo le falta, pero bueno, hablaría de ese AB, ¿no? ¿Qué pediría desde el punto de vista de rentabilidad antes de pagar impuestos, contribuciones, comunidades de vecinos, posibles reformas, derramas, etcétera? Todo eso que haría que me bajara, digamos, la rentabilidad bruta, como mínimo, le pediría, como antes te diría, a un activo A una rentabilidad del 4%. Por el riesgo que antes comentaba de liquidez. Le metería ese punto y medio, 2 puntos, por no decirte otra cosa. Al activo B, pues posiblemente le metería un 5% de rentabilidad mínima. Si no me doy eso, pues yo le daría una vuelta y posiblemente pues cogería una cesta de ETFs o incluso algunos REITs que incluso pueden darme ese 6% de rentabilidad. Puedes darte hoy en cuenta determinados REITs que están invirtiendo en hipermercados o supermercados, que la rentabilidad que te pueden darte es ese 7-8%, para que te hagas, digamos, un poco una idea. Los activos C, D, pues le daría esa rentabilidad de entre 6-7% limpio, ¿no? Si por debajo de ese 6-7% limpio no merecería la pena invertir en esos activos inmobiliarios. Repito, el tema fiscal, lo obvio, o sea, directamente lo obvio, ¿no? Alguno de vosotros podría decir, ostras, ¿estás pidiendo un grado de exigencia de rentabilidad? Pues bastante elevado. Sí, estoy pidiendo bastante elevado porque el binomio riesgo existe, que cuando me estás haciendo la pregunta de cuáles son la rentabilidad neta que habría que sacar de una inversión inmobiliaria, te ha faltado decir con criterio riesgo, ¿vale? Que esa es la variable que yo creo que muchas veces desde el punto de vista inmobiliario, digamos, se nos olvida. Por ejemplo, comprar en un centro de una ciudad como puede ser Madrid o Barcelona no tiene nada que ver con un porcentaje de riesgo en Bilbao o yo que sé, Oviedo, Cáceres, que hay un posible tema de despoblacional pues bastante potente. Entonces yo ese riesgo también lo metería en el precio y pediría un poquito más. En Madrid pediría igual más cerca de ese 1%, pero yo que sé, en Oviedo, macho, yo le meto un 2% en criterio en una vivienda tipo A. La variable de riesgo muchas veces se nos olvida y yo creo que es una variable, digamos, pues bastante, digamos, importante, ¿no? Es más, con todo lo que os estoy diciendo, posiblemente invertir en el inmobiliario directamente es relativamente difícil, ¿no? Yo creo que habría una cantidad de activos hoy por hoy que directamente no invertiría. Alguno de vosotros me diría, pero José, tú inviertes en inmobiliario, ¿y por qué inviertes a pesar de lo que estás diciendo? Y es porque hay una de las variables que es importante, y es que yo los activos inmobiliarios los tengo hipotecados y he podido hipotecar hasta que el banco me ha dicho, José, no te doy más hipotecas. Mierda, no me dan más hipotecas. Pues hasta ese punto, digamos, ha sido como ha merecido la pena. ¿Por qué? Un activo inmobiliario en el que te puedas, por ejemplo, apalancar a un 40-50% de lo que puede valer el inmueble, que yo creo que es algo pues bastante razonable. Es más, las SOCIMIs o los REITs europeos pues más o menos andan con ese ratio de alrededor del 40% de lo que piden de préstamos y normalmente no van a tener problemas. ¿Qué te vas a encontrar? Pues que la rentabilidad que vas a obtener del dinero que estás invirtiendo, ¿bien? Pues podríamos encontrarnos que podría ser igual rentabilidades del 12-14%, y ante una rentabilidad del 10-12-14% prefiero invertir directamente que invertir en un fondo o en un ETF, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la variable que tendrías que pensar, ¿no? Inversión inmobiliaria sin deuda, como me decías, no lo acabo de ver para invertir directamente. Creo que hay otras inversiones mejores, como invertir en un fondo inmobiliario o un ETF directamente inmobiliario. Vas a tener mayor rentabilidad, vas a poder salir cuando quieras y sobre todo pues vas a quitarte de problemas y de gestión desde el punto de vista de los inquilinos, que eso yo creo que también es un punto que muchas veces la gente no se da cuenta. Si no tendría hipotecas, posiblemente directamente habría estado en un ETF, para que os hagáis un poco, digamos, una idea. También da una estabilidad a la cartera, que yo creo que eso es algo también, digamos, importante, por no decir que vas pagando la hipoteca y te olvidas. Espero que te haya gustado el vídeo, espero haber contestado tu duda, espero que sea la duda de otras personas y, como no, deciros que queda un día menos para pagar mis hipotecas. Sí, porque tengo hipotecas. Y como no, sí, señores, queda un día menos para República. ¡Salud y República!